I'll blow up bits of smithereens and sing my tiny symphony. Espera, ¿qué? ¿Me estás queriendo decir que Ralph no fue el padre de los videojuegos? ¡Hey! Hola mis queridos Sobibs, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Después de muchos años enviando algunos vídeos experimentales y completamente randoms, finalmente decidí hacer un video como es debido. No tengo claro el rumbo del canal de momento, porque quiero tocar muchísimos más temas, ideas y tipos de contenido para no solo enfocarme en algo en específico, pero espero que con el tiempo poco a poco vayamos definiendo en lo que se transformará el canal. De corazonada les digo que quiero tocar temas completamente ajenos a los que veremos en este video, como temática bélicas o ideológicas e incluso otras sagas de videojuegos como Sonic, Halo, Call of Duty, Age of History o incluso Mario Bros. Así que, iniciemos. Soy su zorro soviético Alex Spinner, y hoy los comandaré hacia un viaje al pasado. Iniciemos. Ok, el video que les mostré anteriormente lo encontré en Facebook, lo cual me llamó la atención al instante y me hizo preguntar: ¿cuánto vale el helado de 100 pesos? Y segundo, ¿quién es el verdadero padre de los videojuegos? Esta es una pregunta que todavía repercute en las entrañas de la industria del videojuego, tanto que todavía muchos desconocen quién o quiénes se les puede atribuir como padres de los videojuegos. Así que, sin más, comencemos con la investigación de quién o quiénes son los padres de los videojuegos. Bueno, comencemos con la investigación. El creador que todos conocemos es el famoso ingeniero tecnológico Rudolf Heinrich Barrow solo Ralph, nacido en Pirmasens, Renania-Palatinado el 8 de marzo en 1922 en Alemania, que, como algunos conocerán, tuvo que huir de Alemania a Estados Unidos, los ustates para los cuates, por ser judío poco antes de la noche de los cuchillos largos. Ya estando en Nueva York, se graduó de técnico de radio cursado en el INR, Instituto Nacional de Radio, en 1940 para después trabajar en una empresa de telecomunicaciones, y en 1949 se graduó en ingeniero de electrónica en el Instituto de Tecnología de Chicago, llevándolo a trabajar en empresas como L'Oreal Electronics, IBM o finalmente en Sanders Association. Fue en esta última empresa que el ingeniero lograría crear durante el año de 1966 varios prototipos en desarrollos para convertirlos en productos y lanzarlos al mercado. Entre uno de esos prototipos se encontraba una caja de madera con circuitería electrónica en su interior llamada Brown Box. No, esa no, carajo. Esa es. Junto con el nacimiento del primer juego de la historia, o sea Pong, de ahí llegaría Atari con sus arcades y su consola Atari 2600, y posteriormente Ralph les enviaría un cease y desista al más puro estilo de Nintendo, aunque eso es harina de otro costal. Ok, hasta aquí es lo que la mayoría sabe sobre el origen de los videojuegos, y si bien nadie duda el desempeño de Ralph en los videojuegos, pocos saben que detrás de Ralph hay más de lo que uno esperaría. Ralph no fue el padre como muchos dirían, sino que fue un aportador más a este bello mundo de los videojuegos. Bueno, más o menos tiene su encanto. El caso que presenciamos en Facebook fue el proyecto de uno de los padres de una de las armas más mortíferas de la historia humana. Hablamos de William Alfred Higginbotham. Como mencioné antes, Higginbotham colaboró en la creación del Proyecto Manhattan, para el desarrollo de una de las armas de destrucción masiva más importantes de la historia. Hablamos ni más ni menos que de la propia bomba nuclear, pero tras finalizar la guerra y por ende el proyecto, Higginbotham no logró tomarse del todo bien el hecho de ser partícipe del Proyecto Manhattan, lo cual lo llevaría a ser un activista energético en contra de las armas nucleares durante toda la Guerra Fría, al igual que muchos de sus colegas que estuvieron involucrados en el proyecto. 2 años después de la guerra, en 1947 el ingeniero trabajaría en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, una institución de investigación en física nuclear dirigida por el Departamento de Energía de Estados Unidos, hasta jubilarse en 1984, pero no fue hasta 1958 que lograría otro de sus hitos, y si se puede decir, el más relevante para nosotros.
El ingeniero, durante una exposición tecnológica por parte de los directivos del laboratorio, mostraría al público su más reciente invento. Higginbotham había desarrollado un osciloscopio conectado a un ordenador de válvulas de vacío Model 30 fabricado por la compañía Donner Scientific. La computadora del ingeniero mostraba la recreación de una partida de tenis, pudiendo ser controlada por dos jugadores, llamado Tennis Fortune. Poco después sacaría una versión mejorada del juego, en donde se podía ajustar y regular la gravedad con la que caían los objetos. Higginbotham, sin tener idea de su hazaña, sería una inspiración para el famoso Rudolf Heinrich Barr para la creación de Pong. Si bien el Tennis Fortune cumple todos los requisitos para catalogarlo como videojuego, lo cierto es que lo más correcto sería considerarlo como una especie de proto videojuego, ya que todavía le faltaba desarrollar ciertos aspectos que a posteriori serían resueltos, pero de igual manera, se le considera como el primer videojuego de la historia. A no ser que tomemos en cuenta otros casos que entran en la posibilidad de ser ostentadores del título, siendo los siguientes los programas Damas de Strichy y Oxo. Déjense de mamadas, hombre. Cielos. Bueno, el primer caso que comentaremos es Oxo. Oxo es un programa desarrollado por el británico y profesor matemático Alexander Sandy Douglas, quien empezaría a desarrollarlo a mediados de 1949 y finalizado en 1952. Oxo era el típico 3 en raya, o también conocido como X y 0 da dinero. Douglas lo empezaría a desarrollar después de la creación de la computadora central, EDSAC, Electronic Delay Store Automatic Calculator de la Universidad de Cambridge, como parte de una tesis para su doctorado sobre el tema de la interacción humano-computadora en su momento. La computadora funcionaba a base de rayos catódicos, contando con una matriz de puntos de 35 por 16 para mostrar gráficos Full HD 8K 120 FPS por día con una memoria de 1 MB, y tú llorando por estupideces como que tus 32 GB y gráfica GTX no te corren el Minecraft con shader más culeros y feos que pegarle a un bebé de Nigeria. Prosiguiendo, si bien fue un avance significativo para la tecnología del momento y más aún para nosotros, el proyecto quedaría abandonado. Un tiempo después, el informático teórico británico y pionero de los lenguajes de programación Christopher Strichy desarrollaría y ampliaría una versión de Damero para la computadora, EDSAC, llamado Strichy, siendo junto a Oxo considerados como los primeros juegos digitales de la historia. Pero resulta que Oxo y Strichy no eran los únicos que se les puede catalogar como los primeros videojuegos. Durante el centenario del Festival of Britain de 1951, la gente que recorría el festival de repente notaba un bulto de personas en una de las exhibiciones. La gente se acoplaba por montones para contemplar una de las obras tecnológicas del momento con unas medidas de 3.7 por 2.7 por 1.5 metros, y no tanto por su funcionamiento, sino por lo entretenido que era verlo funcionar. Estamos hablando del famoso Nimrod. Nimrod era una computadora desarrollada por la empresa Ferranti, propuesta por su diseñador John Makepeace Bennett y construida por el ingeniero Raymond Stuart Williams a mediados de 1950. Bennett propuso la idea inspirándose por una exhibición llamada Nimatron durante la Feria Mundial de Nueva York en 1940, diseñada por Edward Condon y construida por Westinghouse Electric. El videojuego se basa en NIM. NIM es un juego matemático de estrategia por turnos en el que dos jugadores eliminan mínimo un objeto de distintos montones durante su respectivo turno, terminando cuando uno de los jugadores agarra el último objeto, ya sea ganando o perdiendo la partida. Tras la salida de Nimrod durante 1951, los participantes deberían enfrentarse a una inteligencia artificial, teniendo diferentes velocidades para que los observadores contemplaran la ingeniería que había detrás de todo, pero los visitantes poco o nada de interés les dieron. A la gente le interesaba jugar con la máquina o verla funcionar quedando boquiabiertos, teniendo como última aparición al público en Berlín durante octubre de 1951, antes de ser desmantelada, y como curiosidad, aparte de que lo jugó el ministro de Economía alemán Ludwig Erhard, no es que también lo jugó el famosísimo pionero informático Alan Turing, muy increíble la verdad. Sin embargo, el uso de bombillas en lugar de pantallas que mostrasen en tiempo real, y mucho menos gráficos en movimiento, el videojuego Nimrod entre comillas, no cumple con algunas definiciones de lo que hoy consideraríamos un videojuego, pero aún así, no deja de ser un candidato interesante y bastante a tomar en cuenta. Pero aún no se acaba. Tal parece que, un año antes de Nimrod, durante la Exposición Nacional Canadiense de 1950,
La empresa Roger Majestic desarrollaría uno de nuestros posibles candidatos. Bertie fue desarrollado en Toronto, bajo la supervisión del Dr. Joseph Cates. Cates participó durante la Segunda Guerra Mundial en el famoso proyecto del radar para la inteligencia británica, tomando muchísima experiencia durante la guerra. Después de finalizar la guerra, lograría sacar su doctorado en la Universidad de Toronto, aún trabajando para la empresa Roger Majestic. Durante su estadía en la empresa, el doctor ayudaría a crear el University of Toronto Electronic Computer, ordenador electrónico de la Universidad de Toronto, OUTET, que usaba los tubos Aditron. Estos eran tubos de vacío de pequeñas dimensiones, algo parecido a los de Nigrod, con la diferencia de que disponía de gráficos en movimiento, lo cual le da más valor para ser considerado videojuego. Bertie the Brain consistía en jugar otra vez al X0 da dinero, o sea el 3 en raya. La computadora le permitía al jugador seleccionaba la posición para su siguiente movimiento usando un panel de 9 botones ubicados en una rejilla de 3×3 en un tablero, para responder dentro de unos instantes, teniendo varias dificultades a seleccionar siendo la más alta imbatible por su enorme complejidad. Pero, al igual que sus sucesores, fueron desmontados después del festival, debido a que solo lo usaron para promocionar los tubos Aditron. Para más colmo, el propio Cates dijo que tenía tantos proyectos en mente que no tenía energías para continuar el proyecto, quedando solo su legado. Y como peculiaridad, el tema de los gráficos en pantalla de varios de los proyectos mencionados, que funcionaban a base de tubos de vacío como el caso anterior mencionado, fueron rápidamente obsoletos por los transistores, por ser muchísimo más efectivos en todos los aspectos posibles. De hecho, a día de hoy, por si no lo sabían, los medios electrónicos que nosotros usamos como los celulares o las computadoras por el cual estás viendo este video tienen cientos de millones de transistores, lo cual refleja lo increíble que la tecnología cambia en un abrir y cerrar los ojos. Tal parece que Bertie the Brain sería el final, ¿no? Así que cada quien vaya sacando 60 varos, porque el viaje hacia el pasado es de todo menos barato, y ni quiero rechisteos ni malas caras, así que colabore. Esperen un momento. Tal parece que nos queda un candidato más a la lista. Y por lo que parece ser, es uno bastante extraño. Resulta que el universitario llamado Thomas Goldsmith desarrolló un dispositivo peculiar como tesis sobre los osciloscopios para su doctorado de física en la Universidad de Cornell en 1936. Goldsmith entraría en servicio para el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, en donde tomaría mucha experiencia pero sobre todo se inspiraría muchísimo en las pantallas de los radares del ejército estadounidense. Tras finalizar la guerra, el físico empezaría a trabajar en la compañía Dumont Laboratories, proponiéndole al director de investigaciones de la empresa y pionero de la televisión estadounidense Stella Raymond, logrando un acuerdo durante una reunión en Nueva Jersey para patentar el dispositivo en 1947 y finalmente emitiéndola en 1948. El juego tiene un parecido muy similar al proyecto de Higginbotham, pero con múltiples diferencias. En primero, la máquina sería 100% análoga, o sea no era digital como los videojuegos modernos, y segundo, el puntero mostrado en la pantalla era controlado por perillas y botones que el jugador utilizaba para movilizar el puntero a donde quisiese, añadiendo un destello que se desvanece formando una cola al momento de movilizarlo. Todo esto tiene un parecido a los monitores de los radares militares de la época. El objetivo del juego es que cada vez que el jugador colisionase con uno de los objetos que se mostraban con un plástico transparente, mostrara una especie de arco simulando la explosión de un proyectil.
pero por extraños motivos de ambos, nunca sacaron el dispositivo a la luz, quedando solo su prototipo, ya que por lo visto, nunca se pensó en desarrollarlo de verdad por parte de Goldsmith. Y para colmo de madres, la compañía Dumont Laboratories fue descuartizada por otras empresas, eliminando todo tipo de posibilidad de continuar con ese proyecto. Este juego no se le podría catalogar como un videojuego, no por ser 100% análogo, sino por ser prácticamente una idea y solo se construyó un prototipo que al final quedaría en el olvido, pero aún así, no deja de ser un candidato muy interesante. Ok señores, todos estos proyectos nos demuestra que la idea de los videojuegos estaba muchísimo más presente de lo que uno imaginaba en la historia, y que todos contribuyeron en algo estupendo. Sin duda estos genios dejaron un legado enorme sin ver el potencial a fondo que tuvieron en sus manos, buscando nada más sobresaltar su talento e inteligencia, sin llegar a imaginarse que estas ideas a posteriori darían nacimiento a uno de los titanes industriales de nuestra era. Sin estos genios no hubiera sido posible probar aquellos títulos que tanto nos fascinan y nos encantan, y que por ellos vivimos todo tipo de experiencias inolvidables que nos laten el corazón de tan entrañables que son, ya sea por su historia, jugabilidad, música, diseños y demás. Hasta aquí el video mis soviets, soy su zorro soviético y me despido. Ahora sí, rompan filas. Chao.